Hola, muy buenas tardes, licenciada Marta Elizabeth Ibarra Navarrete. Soy Alejandro Ramírez Ibarra, estudiante del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por aceptar una entrevista sobre un tema tan controversial como lo es el machismo. Alejandro, muchísimas gracias por entrevistarme. Agradezco tu atención, que me hayas buscado tanto como abogada y como funcionaria pública en un tema que efectivamente es muy discutido en la actualidad, más en el entorno en el que tú te encuentras. Me siento privilegiada porque un joven y una institución se preocupen por un tema que definitivamente a las mujeres nos preocupa y nos gustaría mucho que cambiara. Tenemos 5 preguntas preparadas para usted. ¿Podemos proceder? Adelante, a tus órdenes. Bueno, primero que nada, ¿cuál cree usted que es la principal causa de que la sociedad de hoy en día sea machista? Bueno, empezando por la cuestión relativa al país en que nos encontramos en México, considero que viene desde tiempos muy antepasados. ¿En qué sentido? En el sentido de que no ha habido culturalmente ni tampoco educativamente una cuestión de equidad de género, tanto en la educación para los hombres y las mujeres, de cómo debe procederse en los diferentes ámbitos, tanto en el familiar, tanto en el educacional, tanto en la profesión, tanto en las labores, en un trabajo. ¿Por qué? Porque siempre se ha tenido al hombre como la pieza importante o la pieza de mayor inteligencia o la pieza de mayor fortaleza en sentido físico, en sentido intelectual, en sentido emocional, para realizar las actividades que a una mujer considera no se les corresponde. En el sentido de tu pregunta, yo considero que aquí se trata de un tema que proviene desde nuestras casas, desde nuestros bisabuelos, de nuestros antepasados, en el sentido que no te permitían a ti desarrollarte como mujer y te quitaban con eso el derecho a ser igual a un hombre en todas las funciones que tú quisieras desarrollar. Eso considero yo que es. ¿Qué derechos son violados habitualmente por el machismo? Bueno, constitucionalmente hablando, el derecho que más se ha violado en contra de las mujeres sería el derecho de la igualdad, que actualmente se le conoce como el derecho a la equidad de género. Con esto yo quisiera expresarte que es en un sentido, como yo lo veo, no de feminismo, sino en el sentido de que se le discrimina a la mujer para ser capaz y para darle los derechos a todas las atribuciones que tienen los hombres actualmente. Con base en eso se les viola el derecho al trabajo, el derecho muchas veces a la libertad de salir de su hogar para desarrollar diferentes actividades que a ella les gustaría hacer. Se viola su derecho a la vida, porque tú sabes que hay muchos feminicidios en este país y son en los que considero que más hay violaciones. Igual en el trabajo hay violaciones constantes, desde que se les paga quizás un menor sueldo solo por el hecho de ser mujer, o que se les priva de actividades importantes. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un país que simple y sencillamente en cuestiones de votos se les van más a los hombres, como es en el Senado de la República, como el derecho, por ejemplo, a ser presidenta. Aquí todavía está muy obstaculizado el que tú puedas llegar a tener esos accesos. ¿Existe el machismo entre mujeres? Por supuesto, definitivamente yo te puedo comentar que entre las mujeres, desgraciadamente, sí hay mucho machismo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en un trabajo, muchas veces, y me ha tocado vivirlo como funcionaria pública, hay servidores que prefieren trabajar con hombres a trabajar con mujeres, independientemente de su capacidad intelectual, de su capacidad profesional, de sus estudios y de obviamente sus exámenes psicomotrices que demuestren que efectivamente quizás pudieran tener hasta un mejor desarrollo que un hombre, sin que con eso se considere que estoy violentando que también los hombres pueden tener esas mismas atribuciones, pero que sí se les quita a estas mujeres esos derechos. Desde el momento que también las mujeres muchas veces son las primeras que satanizan, que critican, que violentan o que simple y sencillamente hacen mobbing laboral, que sería como un bullying escolar en contra de mujeres contra propias mujeres. ¿Qué solución cree usted que se le puede dar a este tema? Considero que es la educación
desde los diferentes ámbitos en los que hombres y mujeres nos manejamos. El familiar es básico, considero, en el sentido que tú mismo podrás ver que todavía hay hogares en México en los cuales por el simple hecho de ser mujer, la hermana le tiene que servir al hermano, la esposa le tiene que servir al esposo, independientemente de que los dos lleven el sustento a la casa. Por ejemplo, en la cuestión escolar, en la cuestión profesional, con diferentes conferencias, con diferentes textos de equidad de género, donde se busque la igualdad entre hombres y mujeres en todo el ejercicio de sus facultades y derechos que tienen. ¿Cómo cree usted que los jóvenes pueden ayudar en este tema? Con conocimiento de causa. Gracias a Dios, con la tecnología y las diferentes herramientas disponibles a su alcance, ustedes mismos pueden hacer investigaciones en las cuales advertirán el retroceso que ha habido siempre en contra de la mujer y cómo actualmente desde nuestra Constitución, desde nuestros gobernantes, desde la ONU, desde diferentes ámbitos internacionales, se busca la equidad de género, la cual obviamente es una igualdad de búsqueda entre los derechos que tiene acceso el hombre como los derechos a los que tiene acceso la mujer. Considero que ustedes como jóvenes pudieran ayudar documentándose y más que nada teniendo esos valores y principios intrínsecos que deben desarrollarse desde el hogar, con el respeto que tienes que tenerle a tu madre, a tus hermanas, como ellas te lo tienen que tener. Es decir, un balance exacto de lo que tú quisieras que una mujer tuviera y lo que tú quisieras que un hombre tuviera. En ese sentido, de respeto, de igualdad y obviamente de defensa a los derechos fundamentales a los que tiene derecho una mujer. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por recibirme y por tomarse el tiempo de esta entrevista. Gracias a ti, Alejandro, por preocuparte por los derechos de las mujeres, por obviamente tratar con este tipo de análisis que hace tu profesora, parar la violencia del machismo que persiste aún en la actualidad aquí en México, y a partir de este momento pues quedo a tus órdenes para cualquier cosa que dispongas. Gracias.